Buenos días, jóvenes. Un gusto saludarlos. Vamos a continuar con nuestra materia de prevención del delito y seguridad pública. Dentro de nuestra temática, esta unidad que se refiere a el análisis de las conductas delictivas, las conductas antisociales y la capacidad de respuesta de la autoridad, vamos a hablar de un par de temas muy interesantes. Bueno, interesantes para mí. Así que, Sofía, deja de platicar y ponga atención. Janet, luego se avienta sus corridos. Muy bien, continuamos. Permítanme, voy a compartir algunas diapositivas para ilustrar un poco el tema. Vamos a hablar de ciertas condiciones que pueden resultar influyentes o determinantes en la comisión de los delitos. En el texto, aquí voy a hacer una cita textual de Jical, referente a esos factores que van a incidir en las conductas delictivas. Hay el delincuente, el delito, la actuación del ser humano en las conductas antisociales ha sido investigada, estudiada, analizada y se han establecido diferentes teorías, todas desde aspectos muy diversos. Pero vamos a arrancar de aquí, de esta definición. Los factores de riesgo, nos dice Jical, que provocan la criminalidad han tenido diversas explicaciones jurídicas, sociológicas y psicológicas, entre otras. Incluso biológicas. Ya eso lo comentaremos más adelante. La tendencia actual es mirar la multifactorialidad. A mí me parece lo más sensato que existe en el ambiente, así como las causas personales, con el fin de entender y mejorar las estrategias de prevención. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Generalmente se abordaba el tema de la criminalidad, el tema de las conductas antisociales, tomando en cuenta unos cuantos factores que por lo regular tenían que ver con las características personales del delincuente, del supuesto criminal, de la persona que cometía esa conducta antisocial. Si recuerdan, en la pasada clase presencial que tuvimos, analizamos cómo en un principio las normas penales se enfocaban, o en la teoría del delito, se enfocaba al análisis, a la sanción, al estudio del derecho penal llamado derecho penal de autor. No quiere decir, no tiene nada que ver con la canción de autor, que por cierto me encanta, o el cine de autor, que también me gusta mucho. Tiene que ver que tomaba en cuenta las características propias del sujeto, ya fueran características físicas, psicológicas, sociológicas, de diversos tipos. Y vemos que la tendencia actual también lo analizamos en clase, que es el derecho penal de acto. Es decir, aquí no se toman en cuenta las características del ser, las características del individuo, sino únicamente se toma en cuenta el acto que acaba de realizar, el delito, y se preservan sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque antes el delincuente se consideraba que era una persona que había decaído, que se había degenerado moralmente. Era un hombre naturalmente bueno, pero que se había degenerado. Y era un degenerado social. Después vimos que se consideraba que el delincuente era un enfermo. Era una persona con un problema psicológico por el cual delinquía, por el cual cometía esas conductas antisociales. Ya nuestro derecho, nuestra capacidad de entendimiento y hasta el análisis psicológico y sociológico del ser humano nos ha llevado a la conclusión de que esto es incorrecto, de que hay muchos factores que pueden incidir en la conducta delictiva. Uno puede ser la decisión personal, o sea, una persona que tiene todo
para que no batalla por nada, que tiene todo para llevar una vida tranquila, que está en una posición de privilegio, pues tiene pocas excusas, justificaciones para cometer el acto delictivo, supuestamente. Pueden entrar otros factores, incluso, déjenme decirlo, cuestiones biológicas. Se ha investigado bastante sobre ciertos aspectos físicos, químicos del cuerpo humano que pueden incentivar que se cometan actos delictivos. Ya será cuestión de estudios más adelante. Continuemos. Dentro de este tratamiento que se han dado a las condiciones, características que pueden incentivar las conductas delictivas, hay dos antecedentes muy interesantes y a la vez contradictorios. Si me permiten compartirles. Los sistemas criminológicos de Lombroso y Tarde se ubican en extremos lógicos, es decir, de un lado de este el otro. Presentan una contradicción definitiva y absoluta entre ellos. Para Lombroso es una variedad biológica, para Tarde es un producto social. ¿Qué quiere decir esto? Para Lombroso, el delincuente es así por sus características físicas. Tiene ciertas características físicas que lo hacen susceptible, que lo hacen un criminal en potencia, que lo hacen un criminal nato, un hombre que nació para cometer crímenes porque así es su complexión. Dentro del entendido que para Lombroso las personas feas como su servidor pues tienen todas las posibilidades de ser delincuentes, porque pues el tipo de mentón, el tipo de nariz, si uno es güerito, de lentecitos, bien peinadito, nariz afiladita, labios delgaditos, pues es una persona que no va a ser delincuente. Pero las personas feas como yo, Biznando, pues para Lombroso vamos y corremos para ser un delincuente cualquiera y estar tras las barras de chocolate. Ustedes les puede parecer a risa, pero es una idea que se ha establecido dentro de la cultura y la psique de la sociedad. Ustedes pueden ver las películas, el bueno siempre es alguien bonito, alguien agradable a la vista, alguien guapo, bien parecido, y los malvados feos, dientones, con la mirada así de... Desde que al malo, cuando empieza la película, al malo lo reconoces porque es el más feo. Y es una idea que se nos ha metido. Ustedes ven cuadros de la Biblia, van a ver a nuestro Señor Jesucristo, pues una persona así agradable a la vista. Algunos lo pintan rubio, con caireles y de ojos azules. Eso nada tiene que ver con los habitantes de la Palestina y la Judea de aquellas épocas, pero obviamente así lo dibujan porque así es agradable a la vista. Y ustedes ven a Judas Iscariote, barbón, malo, peludo, feo. De esa manera, la sociedad ha distinguido que los bonitos son buenos y los feos somos unos malvados. Bueno, es una idea que está que es completamente arcaica, es completamente superada. O sea, tanto los bonitos como los feos tienen la misma capacidad y posibilidad de convertirse en delincuentes. Por eso Tarde nos habla del delincuente como un producto social. Recuerden, cuando estábamos hablando de derecho penal, hablábamos de la responsabilidad individual del delito y de la responsabilidad social. Gabriel Tarde hace un énfasis en el delito, el delincuente como un producto social, es decir, una serie de circunstancias sociales que empujan, que orillan, que incentivan que una persona pueda convertirse en delincuente. El estudio del individuo, de la reacción del organismo a su entorno,
entra en los campos de la psiquiatría y la psicología, el estudio de la persona como producto de interacción social con sus pares cae en el dominio de la sociología. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el individuo, como lo hace Lombroso con sus características individuales y de esa manera fijar que es un delincuente, en la sociología cambia completamente esa perspectiva. Desde un punto de vista sociológico, tenemos que analizar todas las características sociales que van a influir en que una persona se convierta en un delincuente. Para estudiar las conductas criminales es necesario analizar a la sociedad y sus factores de riesgo. De este modo, al estudiar los comportamientos de la colectividad, estaremos adentrándonos a sus áreas de oportunidad y, por lo tanto, en todos los aspectos que perjudican al ser humano en su conducta. El ser humano es un ser social, o sea, por naturaleza. El ser humano es gregario por naturaleza, tiende a asociarse. Y dentro de las características que tenga la sociedad, esas características van a influir en el comportamiento y la forma de ser del ser, valga la redundancia, es decir, de la persona, del ente, en este caso el delincuente. O yo sé que algunos van a pensar, ya le estoy viendo, Citlali Trejo que dice que esos son puros pretextos y tal vez tenga razón. Cuando nos encontramos personas que han vivido en circunstancias muy difíciles y no se dedican a robar, no se dedican a delinquir, pero desafortunadamente son la excepción y no la regla. El medio te atrae, el medio puede llegar a influirte y los que se salvan, pues la verdad son mínimos. Les recomiendo la lectura, una novela de Germán Hesse, Bajo la Rueda, habla un poco de esto, se las recomiendo. José María Rico puntualiza 14 factores de riesgo de la criminalidad. 1. Una fuerte expansión demográfica. ¿Cuál es la ciudad con más delitos? La Ciudad de México, superpoblada. El estado con más delitos, el Estado de México, una entidad con una gran cantidad de población. ¿Cómo podemos determinar que la gran cantidad de población puede incentivar la comisión de crímenes? Bueno, por lo menos por mera ley de probabilidad. Obviamente, entre más gente haya, más probabilidades de que ciertas conductas sociales se lleven a cabo, entre ellas la delincuencia. Es decir, por pura ley de probabilidad, la expansión demográfica, la explosión demográfica va a influir en la comisión del delito. Pero hay más. Aquí vamos a entrar un poco a las corrientes malthusianas o neomalthusianas. Recordemos Malthus, que nos hablaba del crecimiento geográfico y geométrico, el crecimiento aritmético y geométrico de la población. Es decir, llegaba un momento en que la población se expandía de forma geométrica que hacía más encarnizada la lucha por los alimentos entre los seres que habitaban ese conjunto poblacional. Igual pasa en las grandes poblaciones. La lucha por el sustento, entre más competidores existe, es más ardua. Y como en toda competencia hay ganadores y hay perdedores. Digo, no es un criterio subjetivo ni estoy llamando perdedores como lo hacen los norteamericanos a quienes no alcanzan a llegar a fin de mes a cumplir con su sustento. Desde ese aspecto norteamericano no creo que se interprete, no quiero que se interprete esa palabra perdedor, sino quiero que se interprete como personas que pues quedan fuera de ese sistema que permite que unos tengan todo y que otros tengan casi nada. Esa situación de desigualdad, producto de una gran competencia por los medios de subsistencia, es una de las causas de la criminalidad. Bajo nivel educacional. Muchos actualmente,
personas, algunos estudiosos, algunos no tanto, algunos que hasta nada más son youtubers, dicen que para qué estudiar si se ha demostrado que el que seas estudioso no te garantiza que salgas de la pobreza, no te garantiza la movilidad social, no te garantiza un buen trabajo. ¿Esto quiere decir que la educación sea mala? No. Esto quiere decir que estamos en un sistema que no produce los suficientes medios laborales para aquellos que tienen un mayor nivel educativo. Pero de cualquier modo, un buen nivel educacional puede ser, y de hecho lo es, un instrumento que puede evitar que se den las conductas delictivas, porque tú sabes que tú tienes otras salidas si tienes un buen nivel educacional, pero si no lo tienes, te vale, y te vas por la conducta antisocial, por la conducta delictiva. Deficiente situación sanitaria, obviamente las situaciones, las condiciones de vida en que se encuentren las personas van a influir en la manera en que se desarrollen, en que se comporten con el exterior. O sea, una persona que no tiene agua potable, que no tiene, que vive hacinado, que vive en un basurero, o sea, obviamente en algún momento se puede plantear, ¿y por qué yo así y los otros no? ¿Que yo no tengo derecho a una vida mejor? Y puede ser el inicio de conductas delictivas. Escaso nivel de vida también está relacionado. Hay un nivel bajo de vida que hace a la persona proveerse los medios como pueda. O en algún momento generar cierto rencor social que busque no quién se la hizo, sino quién se la pague. Condiciones de trabajo inadecuadas, estructuras sociales atrasadas, desarrollo de la clase media. Aquí yo creo que José María Rico se refería más a la falta de desarrollo de la clase media. Es decir, cuando existe una clase pobre con escasos niveles socioeconómicos y una clase alta que tiene todos los medios a su alcance, existe una gran situación de desigualdad y no existe una clase media que tal vez no esté dentro de los de arriba, pero le alcance para tener los medios de subsistencia, para tener una vida pues más o menos cómoda. Si no existe esa clase media que tenga cierto nivel de desarrollo y la lucha nada más sea entre ricos y pobres, pues la posibilidad de las conductas delictivas es mayor, aunque sin caer en distopías, como algunas películas que se han hecho actualmente. Deficiente integración nacional esencialmente en el plano económico. Es decir, hay personas que quedan fuera de ese, pues nos dicen, el país creció al 6%, oye, pero yo no tengo trabajo, oye, pero yo sigo en pobreza. Es decir, personas que en un momento dado no son contempladas, que no forman parte de un crecimiento nacional, de un desarrollo económico. Toma de conciencia en su realidad social. La persona se sabe marginada, se sabe que no se respetan sus derechos, toma conciencia de la situación en que se encuentra y busca lo que sea, el medio que sea posible para salir de ahí. Reducida industrialización, menos trabajo, escasa renta nacional, una situación de crisis en el país, débil desarrollo agrícola, el campesino nos alimenta a todos. Si faltan alimentos, falta todo. Bajo nivel de consumo de energía mecánica, hipertrofia del sector comercial. Es decir, eso lo vemos en nuestra ciudad y en las ciudades grandes. ¿Qué hacen las personas cuando no tienen un trabajo? El comercio irregular, o sea, el comercio informal. Pero si ni así no existe una actividad comercial que permita que sus productos sean adquiridos, los que están en el sector formal se van a ir al informal y los del informal van a buscarle la manera de obtener. A todo se acostumbra uno menos a no comer. Efectos políticos, económicos y sociales de la criminalidad. La inseguridad no solo afecta la calidad de vida de las personas, sino también
influye en su percepción del sistema democrático. En los lugares más violentos existe mayor desafección política y baja participación electoral. Ya les comenté en otras clases lo que se llama la paradoja de la democracia. En México tuvimos un sistema de partido único, eh, donde les comenté, las elecciones eran una mera formalidad, un mero requisito, ya sabíamos quién iba a ganar, ya desde antes, a menos que se muriera el candidato de tal partido, iba a ser el que ocupara ese puesto. Ya a partir de muchas luchas, muchas personas que pues, murieron en el intento, otras que fueron torturadas, a través de una intensa lucha social se logró cambiar ese sistema político y con sus defectos volverse más democrático. ¿Eso incidió en el desarrollo económico? No. La democracia es un medio a través del cual elegimos a nuestros representantes. No necesariamente vuelve a un país con mayores ingresos. Eso también está relacionado con otras cuestiones. Pero ¿qué pasa? Dicen, no, pues ya tenemos democracia, ya sacamos a tal partido, ¿y qué onda con...? Yo sigo viviendo igual. Y eso provoca ciertas desafecciones con el sistema democrático. No, yo prefiero tener un dictador, pero tener mi mesa bien llena de comida. Y en realidad no es así. En realidad, los sistemas antidemocráticos, algunos lograron desarrollo económico, pero en México ese mismo sistema antidemocrático hizo agua precisamente porque económicamente ya no funcionó. Siguiente, la delincuencia reduce la actividad económica, pues las personas internalizan los efectos nocivos de la delincuencia. Entre los costos colaterales cabe señalar la reducción de las oportunidades de empleo, el aumento de la inmigración, la erosión de las instituciones y la corrupción. Esto es obvio, jóvenes. Esto es obvio. Hay un gran problema de delincuencia en un lugar, la gente no va a invertir, la gente no va a arriesgar su capital si no existen las condiciones a través de las cuales pueda recuperar su inversión. Y eso al final de cuentas nos va a afectar a todos. La delincuencia tiene costos directos e indirectos. Los primeros incluyen productos, es decir, bienes, y recursos, tiempo y salarios de las víctimas de los delincuentes. Esos son los efectos directos, lo que te quitan, lo que te roban, lo que ya no tienes. Llegas a tu casa, se metieron, se llevaron el televisor, se llevaron tu aparato de sonido, todo eso, bueno, ese es un perjuicio directo. Ya no lo tienes, te lo quitaron. Y de manera indirecta, los recursos gastados en seguridad pública, tanto públicos como privados, que en otro modo podrían haberse utilizado con fines productivos. Por ejemplo, una persona que tiene ciertos recursos económicos, pero que tiene que gastarlos en electrificar su cerca, o contratar un sistema de seguridad, ese dinero podría ocuparlo en otra cosa, pero como tiene que cuidar su seguridad, pues se lo gasta. Efectos sociales de la criminalidad, de la delincuencia, la desintegración familiar, la promiscuidad sexual, la falta de valores, las muertes prematuras por broncas callejeras, la inseguridad ciudadana, el daño al patrimonio de personas, empresas, instituciones y del propio país. Y en el caso de los secuestros o raptos, el acto delictivo tiene consecuencia una violación física y un daño psicológico. Muy bien, jóvenes, con esto terminamos estos temas. Me dio mucho gusto saludarlos. Cuídense. Citlali Trejo, no se duerma, por favor, póngame tantita atención. Bueno, nos vemos luego, que estén bien, cuídense. Los quiero mucho y los quiero.